¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante y es algo que yo en mi juventud, cuando empecé en la palabra del Señor, yo me di cuenta de muchas cosas al ir estudiando la palabra del Señor y no encontraba yo la forma para poder hablar con el pastor que en aquel tiempo me estaba dirigiendo. Y es definitivamente importante conocer un tema como este porque se trata de ¿sabe más un pastor que un creyente? Porque muchas veces nos damos cuenta que a veces el pastor puede estar equivocado y no sabemos cómo reaccionar o cómo hablar con el pastor. A veces recurrimos a métodos, por ejemplo, yo lo he visto en el grupo o lo he visto también en la página de internet o en la página de la Iglesia de la Red en Facebook, también igual hasta en YouTube, donde la gente normalmente tiende a decir cosas en contra del pastor o en contra de la enseñanza y solamente dan argumentos en cuanto a su punto de vista. Y está bien, pero cuando se trata de atacar o de dividir o de hacer sentir a la persona que está exponiendo algo de una manera denigrante, quererlo denigrar, queriendo rebajarlo, queriendo decirle ignorante o tonto o no sabes lo que dices o yo me siento mucho mejor que tú o todo ese tipo de cosas se dan en el internet a través de los comentarios, a través de los puntos de vista de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros debemos saber si un pastor sabe más que un creyente o cómo podemos abordar al pastor de manera que pudiéramos darle nuestro punto de vista sin ofender, sin hacerle juicio, sin tener que caer en lo que busca Satanás precisamente? Destruir el cuerpo de Cristo, destruir la iglesia, dividir la iglesia, porque es nuestro punto de vista muy particular y es válido, pero siempre y cuando sea en forma ordenada, como el Señor nos enseña, y también para edificar, no para destruir, no para dividir. Entonces, vamos a ver este tema que es muy interesante. Lo vamos a ver aquí, primeramente, vamos a ver 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Este versículo en particular tiene una importancia muy fuerte, porque de esto depende si nosotros estamos dentro de una doctrina sana, si estamos dentro de una enseñanza correcta, porque también hasta nuestra salvación podría depender de entender este versículo, debido a que si nosotros no trazamos y dividimos bien la palabra de verdad, nosotros podemos estar creyendo que somos salvos y no lo somos. Entonces, este es un versículo que particularmente te invito a que medites en él y que pienses sobre lo que dice este versículo de 2 de Timoteo 2:15. Bueno, entonces el tema es ¿sabe más un pastor que un creyente? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primeramente he puesto varios puntos y el primer punto es la actitud. Vamos a ver qué actitud nosotros debemos de tomar como creyente y como pastor cuando nosotros exponemos alguna enseñanza, cuando nosotros hablamos acerca de cualquier tema de la Biblia. Lo importante es que tenemos dos puntos de vista: el creyente y el pastor. El pastor, quien supuestamente ya ha sido preparado, ya se discipuló, ya a lo mejor estuvo en un seminario, ya estuvo años en práctica de la palabra, ha entendido, lleva una sana doctrina, ha trazado bien la palabra de verdad. Entonces
partiendo de ahí, necesitamos nosotros considerar todos estos puntos. Entonces, vamos a ver primeramente la actitud, tanto del pastor como del creyente. Levítico 19, 35 al 37 dice lo siguiente: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, Jehová. Entonces, lo primero que dice el Señor, dice que no hagamos juicios injustos, injusticia. Es decir, que cuando nosotros vamos a escuchar un pastor que va a predicar algo o que está exponiendo algo, necesitamos hacer un juicio justo. Por otra parte, tenemos que hacer una medida en cuanto a lo que está diciendo el pastor o lo que está diciendo aquel creyente, porque estamos viendo los dos puntos de vista. Entonces, un pastor puede decir una cosa y el creyente puede decir otra cosa, pero dice que no hagamos juicios injustos. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Así que tenemos que tener un equilibrio en lo que nosotros estamos por hablar con un pastor como creyente o el pastor con el creyente. Muy bien, dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces precisamente en las redes sociales, en las páginas de internet, en donde tenemos nosotros videos, donde tenemos enseñanzas, donde tenemos algún mensaje que nosotros tendemos a enseñar, tenemos obviamente comentarios de las personas, pero te voy a ser sincero, realmente la mayoría, si no es no puedo decir en su totalidad, pero te puedo decir que es un 95%, realmente son juicios injustos, porque juzgan según las apariencias y no con un juicio justo. Entonces tienden a decir, no, es que tú ¿por qué estás diciendo esto? Porque muchas veces se dejan llevar por sus sentimientos, por sus ideas, no es algo que sea un juicio justo. Y para hacer un juicio justo, nosotros necesitamos ir a la Biblia. Y ahorita lo vamos a ver porque de esa manera es como nosotros podemos abordar a un pastor para poder hablar con él, o al revés, el pastor ir a la palabra para abordar al creyente, para darle la explicación. Muy bien, Filipenses 4:8 dice, en esto pensad, es el título, como lo he dicho en otras ocasiones. Siempre la Biblia trae títulos en la mayoría de las Biblias. Y el título de aquí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ahora, cuando yo te invito a que medites, que cuando tú hablas con un pastor o cuando tú pones un comentario en cualquiera de las redes sociales o en la página oficial del pastor o en el YouTube, si es verdadero lo que estás diciendo, si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable o si es de buen nombre y si hay alguna virtud en lo que tú dices. Porque cuando nosotros recibimos esos comentarios es directamente a la yugular. Es atacar al pastor, es atacar lo que se está diciendo y entonces no son juicios justos. Muy bien, entonces cuenta mucho la actitud con la que nosotros vayamos a hacer un comentario, porque el comentario no se trata de destruir, de dividir, porque eso es obra de Satanás, sino se trata de edificar. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza, porque realmente a mí me recuerda aquellos tiempos de mi juventud, cuando yo empecé con la palabra, donde yo veía algo que decía la palabra
y veía yo la actitud y la forma de conducirse de un pastor que definitivamente no me escuchó y no, al contrario, me dijo que era yo un rebelde. Pues es algo que definitivamente, pues cuando se está uno empezando en la palabra del Señor y el pastor te dice que eres un rebelde, entonces pues obviamente te implica o te siembra el temor de que estás haciendo malas cosas, y eso pues obviamente no es bueno, ¿no? Pero voy a continuar. La posición en que me encuentro. Una de las cosas más importantes es precisamente saber en qué posición me encuentro. ¿Soy un nuevo creyente? ¿Ya soy un creyente? ¿Ya soy un discípulo del Señor? ¿Ya soy un anciano dentro de la iglesia? ¿Ya soy un ícono dentro de la iglesia con preparación, que he tomado estudios bíblicos, que me he estado discipulando, que he estado creciendo? Entonces, la posición en que me encuentro es muy importante. Ahora, el pastor también debe considerar que en qué posición se encuentra, porque una de las cosas que nosotros debemos de saber es que no todos los pastores tienen preparación, y lo hemos visto de tal manera como hemos visto las malas enseñanzas que hay en el mundo acerca de la palabra del Señor, donde hablan hasta de la unción del zapato, imagínate nada más. Entonces, definitivamente hay muy mala enseñanza porque el pastor no está preparado, no se ha discipulado, no ha escudriñado las escrituras, no ha tenido una relación con Dios cercana precisamente por eso, y en base a eso él enseña su enseñanza, su doctrina completamente equivocada. Por eso decía yo lo importante del versículo de 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, utilizar, dividir, trazar bien la palabra de verdad es sumamente importante, porque de ahí dependen todas y muchas cosas de la Biblia. Si nosotros no las entendemos bien, entonces vamos a estar confundidos. Pero si trazamos bien y dividimos bien, entonces vamos a tener claridad en lo que nosotros estamos enseñando. Entonces dice 1 Timoteo 3:6: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. O sea, es decir, una persona recién convertida no puede tener una discusión con un pastor porque apenas está naciendo, es un bebé, todavía no tiene, todavía ni siquiera ha empezado a comer la palabra del Señor, y eso le puede provocar empacho, porque recordemos que hasta los niños, cuando son recién nacidos, con su misma leche se pueden empachar, y entonces entra el niño con dolores estomacales, náuseas, vómito. Entonces lo mismo sucede con un creyente recién convertido. Ahora, 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el creyente puede ser joven, el pastor no debe de tener en poco su juventud, dice, sino sé ejemplo. O sea que una de las características que debe de tener el creyente que va a hablar con un pastor para decirle algo acerca de una doctrina o acerca de alguna enseñanza, dice que tiene que tener el creyente ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Si su conducta es correcta, si su conducta no es correcta, entonces ¿cómo puede él querer tratar de corregir al pastor si su conducta deja mucho que desear? Amor, espíritu, fe y pureza. Entonces son puntos fundamentales que un creyente debe de tener con respecto a querer hablar con un pastor para tratar de corregirle, para tratar de enseñarle acerca de de cualquier enseñanza de la Biblia, de algún comentario que ponga. A veces, por ejemplo, nosotros lo sabemos que hemos puesto alguna fotografía donde ponemos algún versículo de la Biblia,
Y vienen los ataques y vienen a destruir, porque vienen te digo, vienen completamente a la yugular, a quererte ridiculizar delante de las personas, porque eso es lo que busca Satanás. Entonces, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a tratar de hablar con un pastor o tratar de poner un comentario, porque la intención del comentario dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas, habla también, pero del mal tesoro de su corazón también habla. Entonces ahí nos vemos el corazón de aquella persona que está en el internet, que está poniendo un mensaje, que está poniendo un comentario destructivo con la intención de ridiculizar, de hacerse sentir muchas veces hasta él mismo superior a cualquiera, como dice la canción. Entonces imagínate, realmente por eso hablaba yo, lo principal es la actitud acerca de vamos a hacerlo con juicios justos, para que nosotros podamos tener respuesta a esto. Necesitamos ser justos, y cuando hay un comentario de esa manera, entonces no hay un juicio justo, es un juicio injusto. Muy bien, entonces vimos que es necesario que el creyente tenga una buena actitud y que el pastor no tome en cuenta de que es joven en la palabra, sino obviamente con una buena actitud, como lo acabamos de ver, que dice que una buena actitud, una conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que sea también diestro en la palabra, porque tú puedes tener todas esas cosas, pero si no has continuado en la lectura de la palabra, entonces obviamente pues va a haber un momento en que te vas a perder, porque tenemos que ir constante en el crecimiento de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar. La posición del pastor también dice en Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la actitud del pastor dice que es el obrero, es el que está trabajando, el que está velando por las almas, por aquellos que están dentro de la iglesia, para aquellos creyentes, para aquellos que le siguen, para eso está el pastor. Ahora, la obligación del creyente es estar sujeto a ellos, porque velan por vuestras almas, como que han de dar cuenta de lo que hagan, y además que lo hagan también los pastores con alegría, porque si un pastor lo único que recibe es: no, pastor, esto, entonces el pastor está siendo atacado. Pero si el pastor es una persona que no tiene preparación, que no ha sido capaz de comprender la palabra del Señor, que está enseñando su propia doctrina, entonces obviamente pues nos queda decidir qué es lo que vamos a hacer. O seguimos en lo mismo, o nos salimos de una iglesia donde tú no tienes y estás recibiendo la palabra del Señor, el alimento, con una sana doctrina. Entonces será una decisión que cada uno tendrá que tomar con referente a la posición en la que se encuentra. Muy bien. Ahora, siguiente punto: ¿qué se busca? ¿Conocimiento, o rebatir, o crecer? Vamos a ver lo que dice Romanos 14:1. Los débiles en la fe es el título. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, que una persona puede estar débil en la fe, y eso puede ser de ambos lados. Puede ser el creyente, puede ser el recién nacido, puede ser el mismo pastor, porque el pastor se aleja de la palabra del Señor, porque el pastor deja de orar, porque el Señor deja de tener relación con Dios, y entonces su fe
se puede debilitar. Así que esto no es algo particular para un recién convertido, para un hermano ya un creyente o para el mismo pastor. Puede ser un doctor, puede ser un... es más, por ejemplo, yo el día de ayer estaba yo viendo un mensaje donde el pastor Billy Graham le daba unas instrucciones, le dio un consejo al pastor Armando Alducin. Y entonces, siendo Billy Graham como uno de los hombres que se considera que fue un hombre muy utilizado por Dios, con un ministerio muy importante, le estaba comentando acerca de la situación de un día que estuvo en París en un hotel donde al abrir la ventana enfrente había un prostíbulo y pues se veían las mujeres que estaban ofreciendo sus servicios, y dice que este pastor Billy Graham entró 8 días alejado, estuvo 8 días alejado de su familia, alejado de sus hijos, alejado de la palabra, por los pensamientos que venían a su mente, por estar pensando en lo que estaba allá. Salió de su cuarto de hotel y estuvo 8 días o 10 días fuera, no recuerdo exactamente, pero eso es lo que se comenta en el video, y eso lo dice el pastor Armando Alducin. Él es el que cuenta la historia. Entonces, cuando él, después de estar pensando y meditando, llegó a la conclusión de cerrar la ventana, cerrar su cuarto de hotel y tirar la llave por la ventana para no pecar en contra de Dios. Entonces, vemos que este pastor tan importante puede haber caído precisamente en estar débil en la fe. Así que no es algo particular de un recién convertido, de un creyente o de un pastor. Puede ser hasta de un doctor en teología. El mejor teólogo puede caer en esa situación. Entonces es reconocer en qué posición estamos y qué buscas. Cuando tú quieres poner un comentario, ¿qué es lo que estás buscando? Si el Señor está diciendo, recibid al débil en la fe, no para contender con opiniones. Y cuando se maneja un comentario en contra del pastor, entonces estamos desobedeciendo la palabra de Dios y no tenemos ni idea de cómo seguir la palabra de Dios, porque lo que queremos es hacer lo que hace Satanás, y es destruir y dividir. Muy bien. Colosenses 1:19 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, una de las actitudes cuando nosotros vemos algún mensaje, cuando queremos hablar con un pastor, cuando queremos hablar hasta con un hermano o con un recién convertido, dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Lo primero que tienes que hacer, en vez de ir y poner tu comentario, o en vez de ir y atacar al pastor y de ponerte en contra de él, es orar por él. Orar por el hermano, orar por el pastor, orar por el nuevo creyente, el pastor, orar por el creyente, orar por el nuevo creyente. Entonces, son dos puntos de vista. Uno que se pone en la posición de autoridad como pastor y el otro como creyente y el recién convertido. Pero ya vimos que nuestra posición, cuando yo me encuentro recién nacido, yo no puedo discutir con un pastor porque todavía no conozco acerca de lo que está enseñando. Entonces, una de las actitudes como miembros de la iglesia o como pastor es orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener conocimiento, podemos tener sabiduría e inteligencia espiritual, pero eso no quiere decir
que el pastor tenga la misma. O al revés, que el pastor tenga la inteligencia, la sabiduría espiritual y el conocimiento y tú no lo tengas. Entonces, para hacer juicios justos necesitamos la actitud, la posición en que me encuentro y buscar y entender en mi corazón qué es lo que quiero. Conocimiento, ¿quieres rebatir o quieres crecer? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, y el Señor os haga crecer. Así que el crecimiento, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, lo da Dios. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor para uno con otros, para que todos, como también lo hacemos nosotros, por vosotros. Entonces, el crecimiento lo da Dios, definitivamente. Y tú puedes ser un creyente y puedes tener mucho más crecimiento que el pastor, porque fue una de las cosas que yo mencioné al principio, que hay pastores que nunca se han preparado, que no han tenido una relación con Dios y pueden estar en una posición superior a la del pastor. Aunque no tengan el título de pastor, ellos conocen mucho mejor la palabra. Y yo conozco hermanos en Cristo que no son pastores y que tienen un conocimiento y una sabiduría, un entendimiento de las Escrituras que de verdad sorprende. Entonces, los títulos no son lo importante. Lo importante es tu relación con Dios y cómo te manejes delante de Dios cuando tú tratas de hablar con un pastor o cuando tú pones un comentario. Entonces, ahí se ve, porque dice que del fondo del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, si tus pensamientos son malos, entonces quiere decir que no estás lleno del conocimiento, ni de su voluntad, ni de toda su sabiduría, ni de toda su inteligencia espiritual, porque no hay sabiduría en lo que tú estás diciendo. Ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo. Porque no solamente es poner el comentario, y yo no estoy de acuerdo porque tú, que ahorita voy a explicar por qué, y eso es necesario saberlo. Así que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Así que una de las cosas más importantes antes del conocimiento, antes de toda la sabiduría, antes de toda la inteligencia espiritual, es el amor. Porque sin amor, nada son. Tú podrás conocer toda la Biblia, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, pero si no tienes amor, nada eres. Así que el Señor hace crecer, es el que da la sabiduría, pero también es el que hace abundar el amor para con nosotros. Nosotros necesitamos tener siempre, antes de ir y poner un mensaje en el Facebook para atacar, ¿dónde está tu amor? Antes de esas cosas, primero vamos a ver dónde está tu amor. Porque el pastor, cuando sube un mensaje, lo hace con la intención de edificar, de llevar una palabra de consuelo, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y como a ti no te parece, entonces tú lo atacas. Entonces ahí se ve el fondo del corazón donde nacen los malos pensamientos, tus malos pensamientos. El pastor lo hace con una intención de llevar el mensaje de paz, cordialidad, esperanza, comunión. Sin embargo, la persona que lo recibe muchas veces, y en el 95% a lo mejor hasta me quedo corto, porque realmente pocos son los que dicen un comentario acerca de una palabra de consuelo, de decir gracias, pastor, eso me edifica, esto me levanta el ánimo, me hace... No, estamos tan acostumbrados a ser tan limitantes, porque lo único que nos conformamos a hacer es el poner amén. Nada más. No hay ningún otro comentario que se haga sino poner amén. Nada más. Entonces no hay una relación entre la iglesia, no hay una relación
con los creyentes, con los seguidores, con los discípulos que están creciendo junto con la página, con el pastor, con los videos. No, solamente un amén. Hasta ahí llega tu amor, a decir amén. Claro que todas las cosas se cumplen en el sí y en el amén, pero ¿cómo va a ser edificado el cuerpo de Cristo si solamente pones amén? Entonces, vayamos más allá a extender más nuestros comentarios para que nosotros podamos recibir crecimiento espiritual, tanto el pastor como el creyente como el recién nacido. Muy bien, ahora, ¿cómo argumentar? Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6, el pacto, dice, de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que está hablando de la fe de Abraham y que esa fe le fue contada por justicia. Entonces, el punto aquí es cómo argumentar. No es con tu comentario, definitivamente no es de que, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo creo, es que a mí me dijeron, es que no, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, no es así. Si tú vas a argumentar algo de un mensaje con un pastor, o vas a hablar con un hermano, o vas a poner tu comentario en internet, que sea con la Escritura. Comparando la Escritura con la Escritura, lo espiritual a lo espiritual. Porque si tu comentario es es que usted es un falso maestro, tú estás atacando al pastor. Entonces, primero, no hay amor en ti. Segundo, no le estás dando argumentos bíblicos para que tú puedas rebatir lo que está diciendo. Cuando vas a rebatir, entonces hazlo con la palabra. Pero no sea rebatir, sino el crecer. Por eso el punto anterior era, ¿qué se busca? ¿El conocimiento, rebatir o crecer? Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? Tienes que verlo antes de empezar a atacar a un ministro, a un pastor, o al revés, el pastor, denigrar a aquella persona que utiliza la palabra bien, y el pastor se ve amenazado por el conocimiento del hermano, y entonces agarra y dice, no, es que mira, te da su consejo, su punto de vista, no, vamos a la Escritura a ver qué dice la Escritura, para que entonces, comparando la Escritura con la Escritura, podamos hablar y ver si podemos llegar a un acuerdo. Muy bien, ahora, el punto siguiente es, ¿se puede llegar a un acuerdo? Vamos a ver. Romanos 14:3-4. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, que si el que come no menosprecie al que no come. Por ejemplo, el pastor está comiendo constantemente la palabra del Señor. No menosprecie al que no come, es decir, al nuevo creyente o al creyente. Y luego dice, el que no come, es decir, el recién nacido o el creyente que no come la palabra del Señor, no juzga al que come, es decir, al pastor, porque Dios le ha recibido. Entonces tiene un cierto valor el hombre que come, y el que está comiendo no debe de ser juzgado, porque está comiendo de la palabra del Señor. Así que no le juzgues. Ese es el punto de lo que está diciendo. Después dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Desde un punto de vista, desde pastor, yo como pastor o como creyente o como recién convertido, dice aquí, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El pastor es un criado, sí. ¿Tú eres un criado? Sí.
el recién convertido es un criado, todavía no, porque apenas están haciendo, todavía ni siquiera camina con la palabra del Señor y no puede ser un criado de momento, pero sí un creyente y un pastor. Entonces, los dos puntos de vista es que el criado ajeno, tanto el pastor como el creyente, dice, para su propio Señor está en pie o cae. O sea que el pastor y el creyente puede caer, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que no juzgues al criado ajeno. Punto número 1. Si nosotros vamos a juzgar al pastor, el comentario, la fotografía, el video, entonces ten cuidado, porque aquí dice el Señor que el que come no menosprecie al que come. Es decir, que si tú reaccionas de esa manera, estás menospreciando el trabajo, la labor de un pastor, considerando que el pastor sea un pastor que va creciendo, que tiene conocimiento en la palabra, que va en relación con Dios y que ha estado creciendo espiritualmente. Primera de Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que cuando tú pones un comentario, cuando tú hablas con el pastor, cuando tú hablas con un hermano, ¿cuál es lo que hay en tu corazón? Nuevamente, que es que no seas tropiezo. Si tú tienes algo que a ti no te agrada, guárdatelo. Guárdatelo. ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? Dice el Señor. Pero mucha gente no lo hace. Lo primero que hace al ver a veces una fotografía o un video, no, usted es un falso maestro. O sea, ni siquiera conocen al pastor, ni siquiera conocen la trayectoria del pastor, el crecimiento que ha llevado el pastor, todo lo que ha venido haciendo, los años que ha invertido de su vida, el haber dejado su trabajo, su lugar de donde vivía, a veces hasta su propia familia, para que tú agarres y le pongas, eres un falso maestro, y ni siquiera lo sabes. Juzgas solamente con tus ojos, a la ligera. Entonces, lo mismo puede hacer el pastor. Lo mismo puede hacer el pastor. Es que no viene a la iglesia, no se congrega, no diezma, no ofrenda, no ayuda, no hace nada. Entonces, ¿cuál es la posición del pastor? No serle tropiezo tampoco. Entonces, vemos los dos puntos de vista. ¿Qué tan importante es este estudio en particular? Que a mí, híjole, realmente me podría yo llevar mucho tiempo en decir muchas cosas acerca de esto. Muy bien. Por otro lado, dividir jamás. Pero sí se divide cuando el hermano va con el otro hermano y le dice, oye, fíjate que el pastor y causa división. Porque el pastor no se ha dado cuenta que esto no es así. El pastor dice así. Vemos y juzgamos al pastor, criticamos lo que hace, criticamos lo que dice, la forma en que vive, el carro que tiene, la esposa que tiene, la forma como se conduce. Solamente estamos buscando los defectos en el pastor. Eso es lo único que cuando nosotros hacemos, cuando nosotros ponemos un mensaje en internet, ver los defectos del pastor. Tú no te enfocas en la palabra del Señor, sino te enfocas en atacar al pastor, porque a lo mejor no te simpatiza, porque dice, ese pastor tiene como cara así, como de enojado, como que muy serio, como, no lo sé. O a lo mejor ese pastor, híjole, se la pasa contando chistes. ¿Sí me explico? Entonces, es algo que no puede ser, no puede ser. Entonces, definitivamente, cuando nosotros buscamos dividir, vamos a dividir. Vamos a hablar con el hermano, vamos a hablar con el recién nacido y le vamos a hacer ver y hacer notar todos los defectos del pastor. Pero tú no has, como dice el apóstol Pablo, no has podido copiar, tú no has podido copiar
la actitud del pastor en cuanto a fe, en cuanto a enseñanza, en cuanto a su relación con Dios. A ti lo que te importa es hacerle juicio al pastor y nada más. Y eso es dividir. Y eso no viene de Dios. Se quiere edificar, bueno, podemos llegar con el pastor y hablar con él. Y recuerda que la palabra del Señor nos invita a que nosotros hablemos. Si tenemos algo con un hermano, vayamos y nos pongamos a cuenta con él. Si el hermano te oye, habrás ganado a tu hermano. Si el hermano no te oye, ve y toma un testigo y confróntalo. Si no te hiciere caso, ve y dilo a la iglesia, y entonces tenle. Y si no oye a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿podemos nosotros hablar con un pastor? Sí podemos hablar con un pastor, pero tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Porque si nosotros lo único que hacemos es tirarle al pastor, porque a veces hasta deseamos el lugar del pastor, queremos, no, yo enseño mejor que el pastor está equivocado, el pastor... No. Entonces estás dividiendo, estás en contra del pastor, y eso no viene de Dios, porque ahí no está tu amor, ahí no hay amor. Ahí lo que hay es odio, ahí lo que hay es egoísmo, ahí lo que hay es incredulidad, ahí lo que hay es una actitud negativa en contra del siervo de Dios. Y entonces, precisamente por eso es necesario tener en cuenta la actitud y la posición en la que me encuentro. Muy bien. Así que no seamos tropiezo, ni como pastores, ni como creyentes, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Recordemos que hay niños espirituales, bebés espirituales que todavía no comen la palabra del Señor, y entonces el pastor pone ahí algún versículo de la palabra del Señor y tú eres un falso pastor. ¿Qué es lo que estás diciendo? Por ejemplo, una de las cosas que es común, tú puedes decir que la mujer no debe predicar ni enseñar en un púlpito la palabra del Señor. Entonces las mujeres empiezan, ¿por qué? Sus sentimientos empiezan a salir a flote. Y no es que lo diga el pastor, lo dice el Señor. Pero como el Señor dice que la mujer no debe enseñar, y la mujer hace lo que quiere y se sube cuando también es apoyada por otros hombres que no toman el liderazgo, entonces la mujer se sube. Y a veces la mujer se sube sola. Entonces, imagínate si tú te pones en un contexto de estar poniendo cosas en contra del pastor y lo está viendo un recién nacido. Entonces va a decir, híjole, ¿qué pasó aquí? A mí me dijeron que Dios es amor, y aquí estoy viendo que este es un hermano que tiene 8 años en la palabra y le está diciendo de cosas al pastor. Entonces, ni tu amor ni tu testimonio están siendo observados por ti, sino que te pones en evidencia cuando tú atacas a un pastor, sin tener los elementos, ni la actitud, ni la posición en la que te encuentras, ni en el conocimiento de la palabra de Dios, ni sabes argumentar y no puedes llegar a un acuerdo. Tratas de dividir por esa situación que hay en tu corazón. Así que es muy importante conocer estas cosas antes de criticar a un hermano como pastor o un creyente al pastor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema que debo de conocer perfectamente? Definitivamente es el Evangelio, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y esto dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo os retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo más importante antes
de empezar a rebatir con un pastor o con un hermano o con un bebé en Cristo es si tú conoces el Evangelio. ¿Realmente eres salvo? Por eso al principio puse yo 2 Timoteo 2:15, porque si tú no has trazado bien la palabra del Señor, tú puedes creer en un evangelio equivocado, en un evangelio que no te da la salvación, y entonces no eres salvo. Tú puedes estar creyendo que eres creyente, tú puedes creer que eres hijo de Dios, pero si tú no trazas bien la palabra del Señor, entonces vas a perder tu salvación, porque tú no eres salvo. Así que para que tú no pierdas tu salvación, necesitas tener el evangelio verdadero. Y el evangelio verdadero se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Y si tú no entiendes bien el evangelio, has perdido tu salvación, porque creíste en un evangelio que no era el evangelio que te da la salvación. Así que el tema más importante que tú debes de conocer es el evangelio. El evangelio tú lo tienes que tener aquí, como dice el apóstol Pablo. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseverar. Por el cual asimismo retenéis la palabra de verdad que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así que necesitamos entender bien el evangelio. Si tú eres realmente un hombre que se ha convertido y que tiene su seguridad en la salvación, obviamente la salvación no se pierde. Pero sí puedes perder tu salvación si tú crees en un evangelio que no es el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Entonces necesitas tener claridad de que eres salvo. Es el tema más importante en el que tú debes estar bien cimentado, porque de eso depende tu salvación. Ahora, por último, ¿qué dice la Biblia acerca de todo lo que acabamos de ver? De todo lo que acabamos de hablar, de todo lo que dijimos, de toda la actitud, la posición en que me encuentro, en busca de crecer, de rebatir o de creer, de cómo argumentar, que se puede llegar a un acuerdo, debemos salir, dividir, edificar. ¿Cuál es el tema más importante que yo debo de conocer como creyente o como pastor? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Primera de Juan 2:27, porque la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Que un pastor, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, un pastor puede no tener la misma revelación que tú. Tal vez el pastor del Señor es el que da el crecimiento. El Espíritu Santo es el que enseña todas las cosas, el quien nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Ahora, la revelación la da el Señor y Él la reparte a quien quiere y como quiere. El Espíritu Santo te puede revelar a ti algo, tú como creyente, y al pastor no. Entonces, si tú has recibido la bendición por parte de Dios de tener más claridad en un tema acerca que a lo mejor al pastor no le ha quedado claro, no le juzgues, no le ataques, no dividas, sino edifica. ¿Cómo? Compartiendo con el pastor, tal vez de la manera como te fue revelado, para que él lo reciba y lo entienda. Pero el crecimiento lo da Dios, no lo da el que nosotros seamos doctores en teología, licenciados en teología, discípulos, ministros, o creyentes, no. El crecimiento lo da Dios.
Entonces nosotros podemos recibir la revelación de Dios en cuanto a alguna enseñanza, y gloria a Dios por eso. Y si nos queda claro, seamos hombres capaces de edificar, ni no de destruir, de dividir, de atacar, porque eso no proviene de Dios. Entonces, ¿sabe más un pastor que un creyente? Definitivamente no. En muchas cosas sí, porque el pastor se ha preparado. Aquel pastor que se prepara, aquel que ha sido discipulado, que lleva años en el ministerio, que ya tiene una relación continua con Dios, que está en oración, que ha dado testimonio de su trabajo, de toda la actitud con la que él se desenvuelve, entonces sí puede ser un pastor, puede saber más un pastor que un creyente. Y de hecho, en muchas ocasiones así es. Aunque hay otros pastores que definitivamente no tienen ni idea de lo que están enseñando. Ahora, el creyente puede recibir revelación por parte del Señor, y también puede tener una clara idea de alguna enseñanza que a lo mejor al pastor no le ha quedado clara. Es compartir con el pastor, es hablar con el pastor, de manera que pudiesen buscar llegar al acuerdo conforme a las Escrituras, comparando lo espiritual con lo espiritual, la Escritura con la Escritura, con un corazón humilde, con amor, con paciencia, haciendo justos juicios, para que no caigamos en salir o dividir. Al menos que en esa iglesia no se practique la sana doctrina, entonces tendremos que salir, porque es apostasía y estamos separados de Dios al estar en la apostasía, es apartados de la verdad. Entonces necesitamos ir a la verdad donde se predique la buena y sana doctrina. Entonces es muy interesante este tema, porque de esta manera debemos, cuando compartimos algún mensaje en el internet, cuando compartimos un mensaje, sea de una fotografía, algún comentario, algún estudio bíblico, en vez de atacar, sea para edificar, para buscar al pastor y decirle: hermano, fíjese que yo lo veo de esta manera, apoyándome en lo que dice esto, pero no, usted es un falso pastor, usted es un falso profeta. Bueno, profetas ya no hay, ¿no? Definitivamente. Pero eso es porque nosotros lo sabemos, que ni hay apóstoles y no hay profetas. Así que eso es una mala enseñanza, y al pastor que lo hace y que se cree apóstol o profeta, pues no le ha quedado claro, porque no traza ni divide bien la palabra del Señor. Entonces es una falsa enseñanza, es apostasía, apartados de la verdad. Y entonces necesitamos salir de una falsa enseñanza para ir en busca de la buena enseñanza. Así que, mi querido amigo oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, esperando que sea de edificación para ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Ojalá ya haya quedado clara esta enseñanza, y vayamos con amor, con paciencia, sabiendo que el crecimiento lo da Dios y que Él es el que nos enseña todas las cosas a través de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye.